Hola a todos y bienvenidos a una clase más de programación orientada a objetos. En esta clase vamos a revisar los tipos de colecciones que existen y que podemos utilizar de manera conceptual en nuestros algoritmos en la programación orientada a objetos. En este caso vamos a estar trabajando con el lenguaje de programación Java, en donde nos permitirá precisamente implementar ya de manera práctica este tipo de colecciones o las colecciones que existen. Y en el presente documento voy a hacer énfasis en algunos temas para resumirlo y pasar a los ejemplos ya prácticos, ya en código. Bueno, el tema de las colecciones en los lenguajes de programación o en la programación, por lo regular se dividen en, en varios tipos, y hay que recordar que cuando empezamos a conocer las estructuras de datos que nos permiten almacenar precisamente datos primitivos, nos hacen mención de los datos de tipo arreglo o arrays, y estos arreglos sabemos que pueden ser de una dimensión, de dos dimensiones, que serían nuestras matrices, y los multidimensionales, varias dimensiones. Cuando comenzamos a programar, hacemos uso por lo regular de los arreglos de una dimensión, que también los conocemos como vectores, y de las matrices, que son los arreglos de dos dimensiones. Bueno, en Java específicamente voy a hablar un poco sobre este lenguaje de programación. Y, y el lenguaje de programación como tal, Java, es un lenguaje bastante robusto, y siempre menciono que es casi infinito. ¿Por qué, por qué menciono esto o por qué lo digo de esta forma? Java maneja una API. ¿Y qué es una API? Sabemos que Java se basa en clases, es un lenguaje de programación orientado a objetos, y tiene clases y tiene otra entidad que no hemos visto, que son las interfaces, y que veremos después en el curso. Por lo tanto, bueno, tiene estas dos entidades, clases e interfaces, ya definidas digamos, en código. Y esas clases, esas interfaces, pasan a ser una interfaz de programación para aplicaciones, que es lo que significa API, que ya nos brinda, efectivamente, pues Java. Eso ya ellos lo crean estas clases, definen atributos de clase, definen métodos, y nosotros simplemente los usamos. Pero por otro lado, podemos nosotros crear nuestras propias clases. Digamos que esta API simplemente nos sirve como apoyo para tomar algoritmos que son muy básicos y que nos van a permitir diseñar algoritmos más complejos. Y bueno, Java tiene muchas versiones de la API. La
digamos que comenzaron desde la número 1 y así se fueron hasta alcanzar la actual. Cuando estoy haciendo este video, que es en el 2020, bueno, están a punto de lanzar Java 14, Java en su versión 14 de esta API, y actualmente nos encontramos en la 13, ya está liberada, pero una de las APIs que fueron más importantes respecto a cambios fue la Java 8. A partir de Java 8, también un poco Java 9, comenzaron a diseñar clases en el API, interfaces que ya con ellas podíamos nosotros crear algoritmos o hacer un tipo de programación funcional y modular. Esto, bueno, dio un giro importante en Java, en la programación con Java, pero bueno, no sin dejar atrás o sin dejar de lado el funcionamiento de clases que ya teníamos en Java 7, en Java 6. Entonces es importante mencionar que este lenguaje y muchos otros, no nada más Java, es un lenguaje bastante robusto y que puedo casi afirmar que este lenguaje se actualiza pues prácticamente diario. ¿A qué me refiero con actualizarlo? Bueno, diariamente trabajan los ingenieros, los desarrolladores en crear nuevas clases, nuevas interfaces para el API, y estas las van integrando en nuevas versiones que son las que van saliendo y que se liberan cada 6 meses aproximadamente. Entonces se agregan nuevas cosas, y si ustedes quisieran ser un erudito en el lenguaje de programación Java, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es ir a la documentación del API oficial. Cuando se liberan cada una de estas versiones, se libera la documentación y nosotros podemos revisar qué es lo nuevo de estas clases, si crearon nuevas clases, nuevas interfaces, etcétera. Y mucho de los cursos de programación realmente nos dan solamente bases de cómo se implementa o de todo lo que pudiéramos hacer con este lenguaje. Y en un curso, digamos que viendo colecciones, que es el tema que vamos a abordar de manera muy básica, de manera muy general, eh, saldrían aproximadamente 100 cursos, 150 lecciones, videos de una hora, tal vez hora y media, y sería casi imposible hacer un curso de todo lo que aborda Java o toda el API que usa o que tiene Java, porque es bastante extenso. Si nosotros quisiéramos conocer a detalle y conocer prácticamente todo lo de colecciones en Java, bueno, necesitaríamos tomar un curso de colecciones de manera muy básica, que es la idea de este video en la parte de las listas. Y bueno, después ya ustedes por su cuenta tendrían que ser muy autodidactas para meterse al API de Java y empezar a estudiar la documentación para ver qué más se puede hacer, cómo funcionan tales métodos, etcétera. En resumen, quiero recalcar que un curso de programación abarca prácticamente lo básico y te da una visión siempre de qué es lo que puedes hacer en temas bien específicos. Y ya tú decides
cómo lo haces, cómo lo implementas, siguiendo buenas prácticas, pero además visitando esta documentación de Java en este caso, que es documentación oficial de Oracle, y también en otros lenguajes de programación funciona de manera muy similar. Hay versiones, se agregan nuevas cosas y por lo tanto tienes que estarte actualizando de manera regular o constante siempre en cualquier lenguaje de programación. Entonces, esto es una base, son bases que damos en estas lecciones para que conozcan qué es lo que se puede hacer, qué es lo que tiene Java y es una visión muy general. Ya conforme estudiemos la documentación de las APIs, bueno, podemos implementar más cosas o podemos ver qué tan específica puede ser la implementación de un algoritmo usando estas colecciones, hasta dónde puedo llegar. Así que bueno, en resumen es eso, quería hacer este paréntesis para mencionar que estos lenguajes de programación son muy, muy robustos. Es imposible que una persona conozca todos los temas de algún lenguaje de programación como lo es Java y que requiere tiempo y requiere también ser muy autodidacta. Bueno, voy a borrar estas anotaciones para seguir con el tema de las colecciones. Y bueno, para continuar, ¿por qué es que yo o Java o estos lenguajes de programación manejan por un lado los arreglos y por otro lado estas llamadas colecciones? Recordemos que en la programación orientada a objetos tenemos precisamente objetos y esos objetos los vamos a tener que almacenar en algún momento. Por ello, sabemos que en los arreglos podemos almacenar, sí, en Java podemos almacenar objetos y también podemos almacenar tipos primitivos, que esos cuáles son, bueno, los int o enteros, que yo sé que no son objetos, en Java al menos, el float, el double, etcétera. Estos son los tipos primitivos y estos los podemos almacenar, pues sabemos que en estos arreglos y sabemos que también podemos almacenar objetos. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con las colecciones? Bueno, las colecciones nos permiten almacenar objetos, pero nos permiten procesarlos de una manera optimizada. ¿Y por qué o a qué le llamo optimizada? Bueno, cuando trabajamos con arreglos y almacenamos nuestros objetos, un problema o un detalle a considerar es que mi arreglo tiene eh, tiene memoria estática. Es decir, yo creo un arreglo de tamaño 50 y voy a poder almacenar mis 50 objetos. Pero ¿qué pasa si llego al límite? Si llego al límite, yo tendría que crear un nuevo arreglo y ahora decir, bueno, este nuevo arreglo va a tener 100, va a poder almacenar 100 objetos, resérvame memoria y paso todos esos objetos, esos 50 que ya tengo a mi nuevo arreglo y comienzo a agregar más objetos. Eso lo debo hacer en código. Al menos en Java, con los arreglos debe ser en código de manera manual. Por ello es que existen las colecciones también, es uno de los puntos, porque estos objetos que almacenamos y estas colecciones que pueden ser listas de objetos, al almacenar objetos yo
si excedo el límite o llego al límite del almacenamiento, digo, en una colección quiero almacenar 10 objetos y llego al límite, automáticamente Java detecta y dice, bueno, pues yo voy a ampliar esa memoria que tienes para esta colección donde estás guardando ahorita ya 10 objetos. Y como llegaste a ese límite, bueno, ahora puedes guardar 20. Te aumento el espacio y esto pues se maneja con memoria dinámica. Así que esa es una de las importantes diferencias entre los arreglos y entre las colecciones. Los arreglos son estáticos, no pueden cambiar el espacio de memoria que ya se creó en algún momento. Tendría yo que crear un nuevo arreglo más grande y copiar todo. Y en las colecciones se maneja memoria dinámica, es decir, puede incrementar o disminuir el tamaño de mis listas. Y bueno, cuando trabajamos con arreglos, lo ideal es que solamente los utilicemos para guardar tipos primitivos, esa es la buena práctica. Y en colecciones los usaremos para guardar objetos. Vamos a ver después que de estos tipos primitivos que tiene Java, también se tienen las clases, los objetos. El int pues será el integer. Hay una clase que es integer. Float igual. Y como sé que es una clase, bueno, la coloco con mayúsculas. ¿Y por qué lo hacen? Porque bueno, ya con estos objetos nosotros los podemos almacenar también en nuestras colecciones. Esa es la diferencia y en términos prácticos, así es como se usan en proyectos reales los arreglos y las colecciones. En las colecciones almaceno objetos, los proceso, puedo buscar un objeto, borrarlo, agregar e insertar, obviamente, y eso ya está optimizado ya por algunas clases que tiene Java. Y en el caso de los arreglos, bueno, la idea es que guardemos, almacenemos tipos primitivos si nosotros sabemos que un arreglo ya no va a crecer y va a tener máximo 50 datos. Bueno, como ya no puede crecer, pues digo, sí, lo uso porque hasta ahí se va a quedar y bueno, no sé que no puedo aumentar la memoria de ese arreglo. Entonces, así es como los vamos a diferenciar y así es como vamos a saber cuál uso, si uso una colección o uso un arreglo. Hay algunos lenguajes que no tienen tantas colecciones como las tiene Java, pero bueno, también en algún momento han implementado usar este tipo de estructuras o de colecciones. Bien, en Java se dividen prácticamente en tres. Hay más, pero en este curso abordaremos las básicas y las más usadas, las más importantes. Y bueno, entre ellas tenemos el set. Voy a subir un poco para explicar. Ya no expliqué qué es una colección. Bueno, vean, vamos a ver la definición de una colección. Y bueno, una colección, por lo tanto, una vez que ya expliqué del lado izquierdo con anotaciones, cómo se clasifican, etcétera, cuál es la diferencia, nos dice que es un objeto, a su vez en Java es un objeto, esta colección es un objeto, eso es importante, que contiene un conjunto o un grupo de objetos que almacena. Ya nos dice la definición que permite organizarlos y almacenarlos. Por lo tanto, al decir que es un objeto, yo sé que va a ser o hay una clase
de la cual yo creo mi objeto y con eso ya voy a tener mi colección. Y en esa colección voy a poder almacenar más objetos. Ejemplo, creo mi colección, ahorita vamos a ver de qué clase o de qué clases las puedo crear y después voy a poder almacenar mis objetos de tipo persona que yo tengo, digamos, en una clase, defino mi clase persona y creo mis objetos de tipo persona o creo mis objetos de tipo alumno y guardo mis objetos que son alumnos en esta colección, ¿sí? Es importante recalcar que a su vez esta colección es un objeto, por lo tanto debe existir una clase ya en el API de Java que nos permita crear este objeto de tipo colección. Bueno, y existen diferentes tipos de colecciones. Cada colección que tenemos en este caso en Java define la forma en las que se van a agregar o insertar objetos. Yo puedo insertar, como ejemplo, yo puedo tener 5 alumnos, que son objetos de la clase alumno, y cada alumno tiene un nombre, matrícula, etc. Ya que yo los tengo almacenados en una colección, yo puedo a lo mejor decir, bueno, quiero ordenarlos, quiero ordenar esos objetos y estas colecciones nos permiten precisamente almacenar estos objetos, consultarlos, recuperarlos, pero también procesarlos. ¿Y qué significa procesarlos o aplicarles alguna operación? Ordenarlos, hacer búsquedas entre estos objetos, etcétera. Entonces estas colecciones, cuando vamos agregando objetos, puede que tengan mecanismos para ordenarlos y decir, bueno, este objeto va al principio de mi lista o va hasta el final de mi lista, etcétera. Y bueno, aquí nos dice que se pueden clasificar en cómo se van ordenando los objetos cada que se agregan o se insertan y una, digamos, generalización de colección en Java, así se le llama, sería la colección de tipo set, la colección de tipo lista y la colección de tipo map. A partir de Java 8 hay otra colección que es bastante importante y que se usa muchísimo afuera porque simplifica el hacer operaciones a listas de objetos y esa colección son los streams que en este curso no lo veremos pero bueno, es importante saber que esta nueva clase se agregó en el API que fue en Java 8 y a partir de ahí, bueno, se comenzó a utilizar esta colección que realmente es muy usada ya en proyectos reales. Simplifica muchas operaciones con objetos. Bueno, en resumen, eso es una colección. Así es como Java los clasifica. Y voy a la parte de abajo del documento. Y aquí me detengo para explicar este diagrama. Que bueno, ¿cómo es que yo voy a saber qué tipo de colección usar? Hay muchas en Java, ya las vimos. Bueno, se dividen en 3. Y a partir de esas 3 hay dentro ya clases específicas o clases concretas que determinan la funcionalidad ya en código. Por lo tanto, este diagrama permite pues saber de manera general también, en base al problema que tienes, cuál puedes usar o cuál te va a servir. Es un algoritmo realmente donde te pregunta si tienes pares de clave valor o solo valores y ya tú comentas o en base a tu respuesta si son valores
te vas de este lado y si son pares de este lado. No tiene mucho sentido ahorita que yo creo que les explique todo esto porque no se va a entender hasta después que veamos ya como tal eh, la jerarquía que tiene Java, y para ello voy al final del documento en donde tengo la jerarquía. Bueno, aquí sí me voy a detener más para explicar que, bueno, en Java y también en otros lenguajes de programación, o sea, esto tiene que ver más con la programación orientada a objetos, pues tenemos dos tipos de entidades en el API, como bien les mencioné. Estas son las más importantes, hay más, pero bueno, una es las clases, y que esas ya las conocemos, y otras son las interfaces. Esas todavía no las hemos visto. Bueno, y tengo las interfaces y tengo las clases. Esto es lo que yo puedo crear en Java. Y ahorita ya conocemos nosotros cómo crear una clase. Por lo tanto, ¿qué es una interfaz de manera muy general? Es una generalización de una clase en donde por lo regular en los diseños de software, pues nosotros vamos a tener, digamos, aquí una entidad general o una clase general, y de esta clase se van a desprender eh, otras clases más específicas. Así es como funciona Java, y hay otros elementos que también no hemos visto y que no los estoy mencionando aquí para no confundir tanto, pero a partir de esto, pues en el diagrama que tenemos al centro nos dice que esas interfaces, yo tengo varias interfaces en estas colecciones que tiene Java, que son las que están del color naranja, y nos dice que yo tengo una interfaz que se llama iterable, y abajo de esa, esta es como la general, y abajo tengo una que es de tipo, o que se llama la interfaz collection. Em, Después nos dice que de collection se derivan más, y entre ellas están las listas, el cube, que son las colas, y la tipo set, que vamos a ver que también es un tipo de lista ahí, pero con características muy customizadas, a diferencia de las listas que están del lado izquierdo. Y vean que todas estas son interfaces. En Java usamos la interfaz, y después tenemos que decidir, esa interfaz va a tener varias, digamos, clases. Y aquí va a ser clase 1, y esa interfaz tiene otra clase que es la clase 2, y así me voy. Y nosotros cuando vamos a crear objetos sabemos que creamos estos objetos de clases. Siempre esos objetos los creamos de clases. Por lo tanto, primero decidimos qué interfaz vamos a usar y luego decidimos qué clase vamos a usar, qué implementación. Esta ya viene siendo la implementación en Java. Por lo tanto, aquí nos dice que tengo mi interfaz list, mi interfaz cube y mi interfaz set. Y luego me dice que abajo ya están las clases que yo puedo ocupar, que en el caso de list tengo el array list, que es el que vamos a ver en este video.
Después tengo el linked list, tengo vector que ya está obsoleto y bueno, de este se desprende la pila, el tipo pila. Y en cola, bueno, tenemos ahí una clase que es PriorityCube y luego a su vez tenemos más interfaces que es de Cube y dentro de esta interfaz tenemos ya la de Array de Cube. Bueno, en set lo mismo, tenemos dos clases, abajo otra interfaz y luego dentro de esa interfaz, que a su vez está dentro de set, tenemos la de TreeSet. Por lo tanto, si es bueno y sería recomendable que buscaran en el API de Java 8 estas clases, estas interfaces, para entender qué es lo que hace cada una en el API de Java, de acuerdo a la versión que estemos usando en el API de Java, en este caso será de Java 8. Yo puedo acceder a la clase de ArrayList y yo puedo ver qué es lo que me ofrece esa clase, qué métodos tiene, qué constructores tiene y qué atributos o variables tiene. Y bueno, aprovechando, voy a borrar estas anotaciones y creo que sería bueno que les mostrara cómo, de manera muy básica, cómo buscar en la documentación del API. Y esa, bueno, es una documentación que está pública en internet, en la página de Oracle. Y bueno, el otro tipo de colecciones que vamos a ver es la map, que esa se maneja aparte. Después explicaremos el por qué. Aquí tengo otra imagen de la jerarquía de clases y de interfaces en Java, cómo se desprenden de quién cada una. Y si yo voy al navegador y coloco Java API 8, me muestra una página que es de Oracle, si se dan cuenta, en donde puedo acceder y aquí tendré toda la documentación de todas las clases que existen en Java, en esa versión, en la 8. Y tendré aquí todos los paquetes. Se dan cuenta, aquí tengo java.io, java.beans, uno de los más utilizados que es java.util. Aquí está. Y dentro de Java util tengo el concurrent, function, el util.jar, etc. Y bueno, en la parte de abajo tengo todas las clases. Aquí todavía no nos aparece un buscador, pero yo puedo buscar en toda la página. Si quiero, por ejemplo, la clase de ArrayList, que es la que vamos a ver el día de hoy, en específico la clase list o la interfaz list, yo puedo buscarla oprimiendo control F y me muestra una barrita de búsqueda. Esta es del navegador, no es de la página. Y aquí puedo poner array list, me lo remarca y aquí lo tengo. Le doy clic y me muestra cuál es el contenido de la clase ArrayList. Por lo tanto, aquí puedo leer la implementación o el código y vean que me dice que tengo una interfaz que es list y que la implementa y después en la parte de abajo me dice qué constructores puedo tener
Aquí menciona que el ArrayList será un constructor vacío. Puedo tener el constructor vacío y aquí me dice lo que hace. Vean que me dice que crea una lista con una capacidad inicial de 10, es decir, voy a poder almacenar cuando yo cree un objeto y sea constructor vacío, la capacidad o la memoria que tiene reservada será para 10 objetos. Y luego tengo otro constructor en donde le puedo pasar un collection que extienda, que herede, eso significa el extends, que igual lo vamos a ver después en las clases. Y también tengo otro constructor donde le puedo dar la capacidad inicial de cuántos elementos puedo almacenar o quiero almacenar. Y bueno, ahí le puedo pasar un entero, aquí me dice. O si lo dejo como vacío, me lo crea de tamaño 10. Importante, estas estructuras, estas colecciones de Java, todas las que vamos a ver, automáticamente cuando llegan al límite incrementan la capacidad en memoria. Si yo definí que tiene 10 y llego y almaceno 10 objetos, en automático Java va a detectar y va a decir ya llegaste al límite, te creo más memoria en ese arreglo, que será ahora, no sé, de 20, de 30. Eso sí, hay que leerlo en la documentación, que pues son cosas que cuando estamos aprendiendo Java de manera básica a lo mejor no nos interesan tanto, pero sí es importante saberlo. Y bueno, aquí ya tengo todos los métodos. Vean que tengo uno de add que me dice aquí que va a permitir pues agregar un objeto al inicio de un elemento al final de la lista, aquí lo menciona. Y dice, bueno, tienes también otro add en donde le pasas en qué posición lo quieres ingresar. Hay que mencionar que estos arreglos y estas colecciones pues siempre se llevan una posición o un índice que empieza desde cero, siempre, igual en las colecciones, son como tipo arreglos, entre comillas, porque no funcionan de la misma forma, pero son arreglos que nos permiten guardar objetos y que nos permiten procesarlos de manera optimizada o de mejor manera, porque ya hay clases que hacen esos procesamientos y en los arreglos no. En los arreglos como tal, nosotros tenemos lo que mencioné, memoria estática, por lo tanto no usamos en esos arreglos, eh, no usamos estos métodos que nos dan las colecciones. Ajá. Entonces es importante, en resumen, saber que estas colecciones cuando llegan al límite automáticamente Java incrementa la memoria, no tendríamos que hacer nada. Y bueno, podemos seguir agregando objetos, eso ya lo hace por nosotros. Bueno, tengo otro método de agregar una colección a su vez a esta colección, borrar todos los elementos de mi colección o de mi lista, y bueno, más métodos por ahí, el get que también lo vamos a usar, un método para buscar un objeto, ver si la lista está vacía, un iterador, etcétera. Tenemos varios métodos y bueno, aquí también el tamaño. ¿Cómo obtengo el tamaño? En los arreglos, cuando yo creo mi arreglo y le digo que es de tamaño 10, automáticamente con .len me va a decir que el tamaño es 10. Aquí en las colecciones yo tengo el método size. Tal cual, este método me devuelve cuántos elementos tengo, pero realmente cuántos elementos ya almacené, no qué tamaño tiene mi colección, sino cuántos elementos tengo agregados. Y aquí sí no hay problema, porque este método ya me dice
Si yo creo una lista que tiene 10 elementos, lo voy a poner como anotación. Yo tengo una lista y vamos a suponer que esa lista vamos a suponer que son 5 elementos y esto es una colección en Java. Bueno, yo sé que si mando a llamar a este método .size, como ahorita no he agregado nada, me va a decir que tengo 0 elementos. Cuando yo agrego un objeto, el objeto 1, y luego agrego objeto 2, y luego objeto 3, y yo mando a llamar otra vez al size, lo que me va a decir es tienes 3 elementos. Exactamente me da cuántos elementos ya tengo almacenados, no el tamaño inicial, digamos, de mi colección, que sería 4 más 1, que serían 5, puedo guardar 5 elementos, como lo hacen los arreglos. En el arreglo sí, cuando llamábamos a .len, entonces en arreglo, tenía aquí mi arreglo, .len, este me devolvía, vamos a suponer que este es un arreglo, aunque estuviera vacío, me devolvía que se tienen 5. En las colecciones no, en las colecciones sí me devuelve cuántos están ocupados, cuántos espacios, cuántos elementos almacené, y eso es una ventaja, porque ya no nos metemos con estar validando cuántos elementos tengo realmente, cuánto espacio de memoria, etcétera. Eso ya lo hacen las colecciones y eso pues es una ventaja. Bueno, tenemos ahí más métodos, algunos métodos que podemos sobreescribir o modificar y que los tienen todos los objetos o las clases, que entre ellos, bueno, está el equals, el hashcode, el toString que nos permite mostrar. Y bueno, hay que decir que, bueno, acá nos muestra los detalles de el constructor y les decía, hay que mencionar que en Java, digamos que la clase que está arriba de todas, porque recuerden que se tiene una jerarquía, una generalización en Java de sus clases, de sus interfaces, hay una clase que es la clase padre de todas, que es la clase Object. De aquí se desprenden todas las demás clases. Todas las clases que existen en el API heredan de la clase Object, siempre. Así que bueno, eso también es importante, aunque ahorita no sabemos esto de la herencia y todo eso, pero hay que tener presente que decir, y en algún momento se mencionó algo de que la clase Object era la padre de todas. Dejen ver si aquí sale esa clase Object. Creo que solamente me encuentra esa. Event, File, Object. Debe estar tal vez más abajo. Bueno, estoy buscando qué tanto sale de Object y aquí está. Si doy clic, bueno, me dice que está en el paquete javalang y que la clase es Object y que esa, bueno, está desde la Java 1 o el API 1. Y bueno, esta es la clase de la cual pues heredan todas las demás. Todas las que podemos ver aquí siempre serán o heredarán de Object. Y esta es la que precisamente define esos métodos que se pueden, que tienen todas las clases, que es el hashcode,
el equals, que vamos a ver también para qué sirve, el clone, el toString, etcétera. Aquí viene incluso cómo se implementa, etcétera. Y bueno, esta es la clase, digamos, padre de todas las clases que existen en Java. Así que bueno, me voy hacia atrás y vean que si ahora me voy a la Java 13, que es en la que estamos actualmente, ingreso, lo mismo, tengo todas las clases de esa versión. Cada que sale una nueva versión, no es que se eliminen todas las clases anteriores, se dejan. Simplemente lo que hacen es mejorar las implementaciones de las clases que ya existen y además agregan nuevas clases. Ya en algunos casos, algunos métodos tal vez de Java 5, por ejemplo, si yo voy en la Java 13 y estoy trabajando con Java 13 y yo me reviso los métodos de Java 13, a lo mejor algunos me van a decir que ya están obsoletos, que ya no se usan, y esos métodos, no sé, a lo mejor salieron en la Java 5 hace algunos años, pero bueno, ahí nos da la recomendación y nos dirá, ya no uses este método, ahora usa este que es nuevo. Es una optimización porque se encontró un bug, un error, etcétera, o es muy lento. Entonces, bueno, aquí vean en la documentación del API Java 13, array list, busco y me muestra lo mismo, toda la documentación de esa clase en esta versión. Y aquí me parece, bueno, habría que confirmarlo, pero me parece que en esta se eliminó un método que es el sort, que en la Java 8 sí existe, aquí creo que ya no está. Y la mayoría de los otros se queda, simplemente se mejoran, se agregan cosas. Pero bueno, así es como podemos buscar en el API de Java, que es la documentación oficial. Ahora vamos a hacer un ejemplo de, del de la siguiente colección. Bueno, aquí me menciona que una colección de tipo list, recuerden que son estas las que vamos a ver en el curso, y las de tipo list, que es la interfaz, tiene dos clases, que es ArrayList y LinkedList. Vamos a ver en este video ArrayList. Nos dice que ese tipo de colección, que es las list, debe almacenar los elementos en la forma en que fueron insertados. Yo así como los voy almacenando, así es como los va guardando en mi lista, no los ordena, los va metiendo en esa forma. Y a diferencia, una colección set nos dice que no puede haber elementos duplicados, y una colección cube produce los elementos en el orden determinado por una disciplina de cola. Esto es importante de una vez mencionar que en estructuras de datos, en programación, hay una estructura que, bueno, sí son las colecciones, pero específicamente son las pilas y otras son las colas. A eso se refiere. Java ya tiene clases en donde tú puedes crear un objeto de tipo cube, y ya te define el comportamiento de una cola. ¿Qué significa o por qué son importantes estas dos estructuras, la pila y la cola? Bueno, nos dicen el orden en que se van almacenando objetos. Yo voy a almacenar un objeto y nos va a decir que, bueno, como una cola, así como en las tortillas, por ejemplo, almaceno el objeto 1 en mi cola, que a su vez que es una lista de objetos.
almaceno objeto 1, luego el objeto 2, luego el objeto 3 y se van formando así como en la cola de las tortillas. ¿Y quién es el que atiende primero? Si yo saco un elemento de la cola, pues el que va a salir será este porque es el primero que se atiende. Ajá. Eso se llama desencolar. Y cuando agrego un elemento, objeto 4, esto se llama encolar. Bueno, y con las pilas es diferente porque es como si tuvieran una pila de libros y yo almaceno el primer libro, que sería mi objeto 1, este es mi libro, y luego almaceno en mi pila el objeto 2, y luego almaceno en mi pila otro objeto 3, y listo. Ya tengo aquí mi pila, que es una lista de objetos, y ¿cómo los voy almacenando? Bueno, el primero vean que se quedó hasta abajo, el primer objeto se quedó hasta abajo, y el primero que va a salir es el último que inserté, que almacené, porque como los voy, formo la pila eh, de objetos, pues el primero que tendría que sacar sería este es el primero que sale. No puedo sacar el objeto 1 porque si no los demás se me caen, pero bueno, eso haciendo énfasis en un ejemplo de la vida cotidiana, apilando libros, y es mi libro 1, libro 2, libro 3. Por lo regular, bueno, saco el que está hasta arriba y luego ya saldría este. Y eso se llama cuando almaceno, apilar. Y cuando saco de la pila un elemento, bueno, pues es simplemente consultar, obtener de la pila un elemento, que en el caso de la cola sí sería desencolar cuando sale y encolar cuando agrego. Y estas se usan mucho en programación porque ya tienen implementada la forma en que se almacenan y en que salen de la lista, de la fila. Así que bueno, son muy útiles y en algún momento, en alguna materia, las van a usar. Importante que vean que en Java ya hay algunas clases que se comportan de esa forma, como pilas y como colas. Bien, y luego tenemos el mapa, pero ese lo vamos a dejar para después. Así que vamos a implementar ya una lista, un list del tipo ArrayList. Y antes de eso voy a pasar a unas imágenes en donde yo tengo aquí ciertas ventajas y desventajas de cuando uso cada tipo de colección. Por ejemplo, un list. Si uso un list, ¿por qué lo uso? Porque la ventaja es que la lectura o el añadir y eliminar elementos es muy rápida, pero eso siempre va a depender, otra vez lo reitero, en base al contexto. ¿Y qué es el contexto? Pues en base al problema que yo quiero solucionar. En base a eso, nosotros vamos a decidir si uso un list o si uso un set o si uso un map. Y aquí yo en este material les muestro las ventajas y desventajas que hay al usar cada uno. En este caso las list. Bueno, tenemos las interfaces y luego tenemos ya las clases, que será ArrayList, linked, vector, etcétera. Y aquí tenemos las ventajas. Importante mencionar los créditos de este material porque es de un curso que yo tengo en alguna plataforma y bueno, este material es de ese autor. Entonces, bueno, aquí tengo las lists y luego se los voy a mandar. Y luego tengo, bueno, ya ahí
como las características más importantes de cada uno de los lists. Luego tengo el set, todas las clases que puedo tener del set, que no vamos a ver todas en el curso. Y luego tengo de cada una las características más importantes. Del map igual, todas las clases, ventajas, desventajas de manera general y luego de cada una las características importantes. Y ya en el caso del cube también los tipos y bueno, de cada tipo las características importantes. Este se los voy a hacer llegar también. Así que bueno, voy a borrar anotaciones y vamos a pasar al ejemplo para no alargar tanto el video.